Muchísimas gracias, en definitiva, a todos ustedes por honrarnos con su presencia y para escuchar al presidente de la región de Murcia. Bueno, este protagonista que acabo de referir me ha dado la oportunidad de estar con todos ustedes y sé que sería lo normal, pero no sucede en todos los partidos españoles, que el líder nacional pueda presentar al líder autonómico en un acto como este y que hablen bien el uno del otro. Eso es un hecho que no ocurre todos los días en la política española. Pues el objetivo es celebrar un poco la normalidad, porque en España hace demasiado tiempo que se ha instalado una inmensa anomalía democrática. Todo o casi todo es anómalo en esta legislatura. ¿Por qué? Bueno, porque nunca el perdedor de las elecciones había conformado gobierno, solo para bloquear la alternancia, porque nunca se había comprado la investidura a cambio de la modificación del Código Penal, porque nunca habíamos visto casos de corrupción tan próximos al presidente del gobierno y porque nunca un gobierno había iniciado un mandato sin presupuestos y con 2 prórrogas presupuestarias. Para mí la normalidad es la política que sirve y yo no renuncio a que mi país tenga una política que sirve. Y es esta, la política que sirve, la que ejerce el protagonista de este acto. En una democracia el político es un servidor público. Y se establece un marco y unas reglas dentro de las cuales el político tiene que actuar. Sé que este planteamiento es muy elemental, pero en nuestro país hasta lo más elemental en los últimos años está en cuestión. Nuestra nación sufre una mutación de su democracia que, desde luego, nadie ha respaldado en las urnas. Esta legislatura ha abierto una etapa en la que ha aflorado un nuevo despotismo. Este despotismo tiene como único propósito la supervivencia. Todas las decisiones del actual presidente, sus movimientos, sus acciones, está enfocada a estar un tiempo más en la presidencia del gobierno, a costa de las instituciones, a costa de los intereses generales y a costa del dinero que los ciudadanos ganan honradamente. En estas vísperas de la campaña de la renta, los españoles se ven sometidos a un infierno fiscal que sirve para pagar todo tipo de cesiones, de desmanes, incluso algún vicio. Jamás, y digo jamás, los españoles habíamos pagado tantos impuestos y jamás, y digo jamás, los españoles teníamos tantas deudas. Tanta deuda pública. Y en el contexto actual, cualquier gobierno europeo, cualquier gobierno normal, estaría hoy preocupado y ocupado por 3 asuntos fundamentales. Primero, por la aprobación de las cuentas de los estados. Segundo, por el aumento necesario de la inversión en defensa. Y tercero, por la guerra comercial que parece que va a desatarse de forma inminente. Pero este gobierno, pues no tiene esas prioridades, tiene problemas personales que le impiden dedicarse a los problemas de la gente. Digo que en cualquier país democrático los presupuestos son un escaparate que muestra los objetivos de un gobierno y a la vez muestra la solidez parlamentaria del gobierno. En España, además de presentarlos, es una obligación constitucional. Nuestro texto ahí es determinante. Aunque haya ministras que consideren que presentar los presupuestos es una pérdida de tiempo, es decir, que cumplir la Constitución es una pérdida de tiempo. Cualquier gobierno quiere tener presupuestos por una razón elemental, porque los necesita para gobernar. ¿Ustedes se imaginan a unas empresas sin cuentas? ¿Se imaginan ustedes a Tres Media sin presupuestos? ¿Se imaginan sin ordenar los ingresos y los gastos en una corporación, por muy pequeña que sea? Entiendo yo que la cuarta economía del euro necesita ordenar sus ingresos y sus gastos. Pues bien, bueno, probablemente el gobierno de España ni quiere ni puede gobernar, así que los presupuestos no son algo que quiera tener, sino algo que quiera evitar. Me alegra, por cierto, que nuestro protagonista siga comprometido y dedicado a que la región de Murcia tenga presupuestos. La segunda cuestión que le refería, la primera preocupación hoy de los Estados europeos, que es su libertad y, en consecuencia, su seguridad y, por tanto, su defensa. Ningún país aliado con los valores de la democracia occidental duda de que necesita rearmarse.
En España, en cambio, sabemos más por los planes del gobierno, por una frase del secretario general de la OTAN, que por horas y horas de anuncios y declaraciones del presidente del gobierno. Sabemos más sobre las desavenencias de un gobierno que tiene ministros que quieren salirse de la OTAN, de cómo va a cumplir los compromisos con la OTAN. Y la tercera cuestión a la que me refería pues es la parece inminente guerra comercial de dimensiones desconocidas que vamos a sufrir en Europa en las próximas horas. He expuesto ante los españoles y ante los líderes europeos mi opinión sobre los aranceles, y es muy clara, creo que coincide con la mayoría. Primero, estoy en contra de los aranceles y a favor del libre comercio. Segundo, creo que deben agotarse las vías diplomáticas para evitar una guerra comercial absurda que perjudica a todos. Y tercero, creo que si se da, Europa debe responder de manera coordinada y reforzando el mercado interior para que el impacto sea lo menor posible para la economía de 450 ciudadanos que vivimos en la Unión Europea. De los demás partidos de mi país solo he oído en los últimos meses o insultos o loas igualmente desmedidas hacia la administración norteamericana. No he escuchado del gobierno ni una idea, ni un plan, ni una medida de defensa de nuestros sectores productivos y de nuestros trabajadores. En mi opinión, el gobierno de España está ausente de los temas importantes de España. ¿Por qué? Porque no hay gobierno, hay una enorme brecha en él, porque el presidente tiene muchas dificultades y porque de lo que se trata, tanto por el presidente y por el gobierno, es que tampoco haya parlamento. Lo único que se puede encontrar actualmente en este gobierno es rechazo a la ciudadanía y fobia a todo el que le lleve la contraria. Fobia a las urnas, porque ahí se demuestra el sentir general del pueblo. Fobia al Parlamento, donde cosecha derrota tras derrota y ya lleva más de 120 derrotas parlamentarias. Fobia a los medios de comunicación, que lleva intentos desesperados por controlarlos, por desacreditarlos o por montar grupos de comunicación desde el gobierno. Y fobia a la independencia judicial, supongo yo que debido a las causas que asedian al entorno del gobierno. En definitiva, fobia a la libertad. La única ocupación del gobierno es, como decía, sobrevivir un día más, y para ello tiene que atacar a quienes amenazan este objetivo. Las palabras de este fin de semana de toda una vicepresidenta, la primera, contra la presunción de inocencia, son muchas cosas. En primer lugar, es una exaltación de la ignorancia sobre cómo funciona la justicia. En segundo lugar, son inadmisibles en un Estado de Derecho. Y en tercer lugar, son incompatibles con el ejercicio de una función pública. Pero sobre todo es la hoja de ruta de un partido y de un gobierno que necesita desacreditar a la justicia porque está ahogado por presuntas conductas delictivas. Y ante esta aberración, que ha valido el reproche conjunto de todas las asociaciones de jueces y fiscales, que no ha recibido rectificación, ni matización, ni desautorización, y llevamos 72 horas, y que despoja a todos los ciudadanos de un principio básico, a todos ustedes, de un principio básico que es la presunción de inocencia, en mi opinión, la vicepresidenta del gobierno debería de haber dimitido, o debería de haber sido cesada. Si no se hace, si no se practica el cese, queda claro que ha sido una instrucción del propio presidente para lanzar un nuevo ataque a la justicia. Algunos dirán que el panorama es desalentador. Sin embargo, la mayoría social del país no está indefensa ante lo que sucede. Pueden contar con la primera fuerza política de este país porque es la alternativa de Estado que el Estado necesita. Un partido que gracias a su gran arraigo social sabe que en la España actual existe una sociedad que añora el sosiego, el sentido común, que hay una España que añora volver a la normalidad y que hay una España que quiere ser la voz de la sensatez y que exija al poder seguir la sensatez en sus decisiones. En esto, reitero, consiste la política que sirve, o al menos en esto creemos nosotros que consiste la política que sirve. Termino ya. Y lo hago
presentando a nuestro protagonista. En él concurren dos circunstancias aparentemente contradictorias. Es el decano de los presidentes de las comunidades autónomas y es el presidente más joven de todas las comunidades autónomas. Pensé que había nacido en 1981. No, nació en 1983. Me rectificó ayer por la noche por teléfono. Pues bien, no voy a decir más cosas sobre él, pero sí me gustaría decir, llegó a la presidencia de la región después de haber sido diputado, gerente de un hospital, les puedo asegurar que se aprende mucho gestionando la sanidad pública, y secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda. Es fundamental que un presidente le haga caso a su consejero de Economía y Hacienda. Si un presidente considera que el consejero o el ministro de Economía y Hacienda es uno más, se equivoca. De la misma forma que el departamento financiero de la empresa no es un departamento más. Como pueden ver, no se le puede negar, pues, el conocimiento de su territorio ni las áreas clave de su gobierno. Es licenciado en Derecho, es insultantemente joven para la experiencia que tiene y es un piloto aficionado de cuadrigas. Dirán ustedes, ¿qué es esto? Pues vayan ustedes a la Semana Santa de Lorca y comprobarán en qué consiste y la dificultad de ordenar el galope de 4 caballos a la vez. Por tanto, les dejo con un presidente que honra la política con su normalidad. Con ustedes, el emperador Teodosio, el presidente de la región de Murcia. Muchas gracias.